Buenas y bienvenidos. Soy el perro salariado. Hoy vamos a estar leyendo, con comentario, la segunda parte del capítulo 4 de ¿Qué hacer? El capítulo 4 que es el primitivismo en el trabajo de los economistas y la organización de los revolucionarios. Como esta es la segunda parte del capítulo, voy a cortar totalmente la introducción. Empecemos con el texto. Sección 4. Amplitud de la labor de organización. Como hemos visto, Boris Savinkov habla de la escasez de fuerzas revolucionarias aptas para la acción, que se deja sentir no solo en San Petersburgo, sino en toda Rusia. Y es poco probable que alguien ponga en duda este hecho. Pero el quid está en cómo explicarlo. Savinkov escribe, y aquí se abre cita, no nos proponemos esclarecer las causas históricas de este fenómeno. Solo diremos que la sociedad, desmoralizada por una larga reacción política y disregada por los cambios económicos, separada, desunida, que se han producido y se producen, promueve un número extremadamente reducido de personas aptas para la labor revolucionaria. ¿Les suena común? Comentario, ¿les suena común? Continuando. Que la clase obrera, al promover a revolucionarios obreros, completan en parte las filas de las organizaciones clandestinas, pero el número de estos revolucionarios no corresponde a las demandas de la época. Comentario. El número de estos revolucionarios no corresponde a las demandas de la época. ¿Les suena familiar? Continuando. Tanto más que la situación del ocupado en la fábrica 11 horas y media al día solo le permite desempeñar principalmente funciones de agitador. En cambio, la propaganda y la organización, la reproducción y distribución de publicaciones clandestinas, la edición de programas, etc., recaen ante todo, quiérase o no, sobre un número reducidísimo de intelectuales. Y aquí se cierra la cita. Discrepamos en muchos puntos de esta opinión de Savinkov. No estamos de acuerdo, en particular, con las palabras subrayadas por nosotros, las cuales muestran con singular relieve que, después de haber sufrido mucho, como todo militante práctico que piense algo, a causa de nuestros métodos primitivos, Savinkov no puede, agobiado por el economismo, encontrar una salida de esta situación insoportable. No, la sociedad promueve un número extremadamente grande de personas aptas para la causa, pero no sabemos utilizarlas a todas. Comentario. Grande, Lenin, sí. La sociedad promueve un número extremadamente grande de personas aptas para la causa, pero no sabemos utilizarlas a todas. En este sentido, el estado crítico, el estado de transición de nuestro movimiento, puede formularse del modo siguiente. Nos hace falta gente. Y gente hay muchísima. Hay infinidad de hombres, porque tanto la clase obrera como sectores cada vez más diversos de la sociedad proporcionan, año tras año y en cantidad creciente, descontentos que desean protestar y que están dispuestos a contribuir cuanto puedan a la lucha contra el absolutismo, cuyo carácter insoportable no comprende aún todo el mundo, aunque masas cada día más vastas lo perciban más y más. Pero, al mismo tiempo, no hay hombres porque no hay dirigentes, no hay jefes políticos, no hay talentos organizadores capaces de realizar una labor amplia y, a la vez, indivisible y armónica que permite emplear todas las fuerzas, hasta las más insignificantes. El crecimiento y el desarrollo de las organizaciones revolucionarias se rezagan no solo del crecimiento del movimiento obrero, cosa que reconoce incluso Savinkov, sino también del crecimiento del movimiento democrático general en todos los sectores del pueblo. Por lo demás, es probable que Savinkov consideraría hoy esto un complemento a su conclusión. El alcance de la labor revolucionaria es demasiado reducido en comparación con la amplia base espontánea del movimiento. Está demasiado ahogado
por la mezquina teoría de la lucha económica contra los patronos y el gobierno, pero hoy deben ir a todas las clases de la población, no solo los agitadores políticos, sino también los organizadores socialdemócratas, los marxistas. No creo que un solo militante dedicado a la actividad práctica dude que los socialdemócratas puedan repartir 1000 funciones fragmentarias de su trabajo de organización entre personas de las clases más diversas. La falta de especialización es uno de los mayores defectos de nuestra técnica, que Savinkov deplora con tanta amargura y tanta razón. Cuanto más menudas sean las distintas operaciones de la labor general, tantas más personas capaces de llevarlas a cabo podrán encontrarse, y, en la mayoría de los casos, totalmente incapaces de ser revolucionarios profesionales. Y tanto más difícil será que la policía case a todos esos militantes que desempeñan funciones fragmentarias. Tanto más difícil será que pueda montar con el delito insignificante de un individuo un asunto que compense los gastos del Estado en el mantenimiento de la policía política. Y en lo que respecta al número de personas dispuestas a prestarnos su concurso, hemos señalado ya en el capítulo precedente el cambio gigantesco que se ha operado en este aspecto durante los últimos 5 años. Pero, por otra parte, para agrupar en un todo único esas pequeñas fracciones, para no fragmentar junto con las funciones del movimiento el propio movimiento y para infundir al ejecutor de las funciones menudas la fe en la necesidad y la importancia de su trabajo, sin la cual nunca trabajará, para todo esto hace falta precisamente una fuerte organización de revolucionarios probados. Con una organización así, la fe en la fuerza del partido se hará tanto más firme y tanto más extensa cuanto más clandestina sea esta organización. Y, en la guerra, como es sabido, lo más importante es no solo infundir confianza en sus fuerzas al ejército propio, sino hacer que crean en ello el enemigo y todos los elementos neutrales. Una neutralidad amistosa puede, a veces, decidir la contienda. Con semejante organización, erigida sobre una firme base teórica y disponiendo de un órgano de prensa socialdemócrata, no habrá que temer que el movimiento sea desviado de su camino por los numerosos elementos extraños que se hayan adherido a él. Al contrario, precisamente ahora, cuando predominan los métodos primitivos, vemos que muchos socialdemócratas lo llevan a la trayectoria del credo, imaginándose que solo ellos son socialdemócratas. Comentario. Esto también me suena conocido, bastante en círculos marxistas. Continuando. En una palabra, la especialización presupone necesariamente la centralización y, a su vez, la exige en forma absoluta. Pero el mismo Savinkov, que ha mostrado también toda la necesidad de la especialización, no la aprecia bastante, a nuestro parecer, en la segunda parte del razonamiento citado. Dice que el número de revolucionarios procedentes de los medios obreros es insuficiente. Esta observación es del todo justa y volvemos a subrayar que la valiosa noticia de un observador directo confirma por entero nuestra opinión sobre las causas de la crisis actual de la socialdemocracia y, por tanto, sobre los medios de remediarla. No solo los revolucionarios en general se rezagan del ascenso espontáneo de las masas obreras, y este hecho confirma del modo más evidente, incluso desde el punto de vista práctico, que la pedagogía con que nos obsequia tan a menudo al discutirse el problema de nuestros deberes para con los obreros es absurda y reaccionaria en el aspecto político. Este hecho testimonia que nuestra obligación primordial y más imperiosa consiste en ayudar a formar obreros revolucionarios que, desde el punto de vista de su actividad en el partido, estén al mismo nivel que los intelectuales revolucionarios. Voy a leer eso de nuevo, porque siento yo que eso es súper actual también.
nuestra obligación primordial y más imperiosa consiste en ayudar a formar obreros revolucionarios que, desde el punto de vista de su actividad en el partido, estén al mismo nivel que los intelectuales revolucionarios. Subrayamos, desde el punto de vista de su actividad en el partido, pues, en otros sentidos, aunque sea necesario, está lejos de ser tan fácil y tan urgente que los obreros lleguen al mismo nivel. Por eso debemos orientar nuestra atención principal a elevar a los obreros al nivel de los revolucionarios y no a descender indefectiblemente nosotros mismos al nivel de la masa obrera, como quieren los economistas, e, indefectiblemente, al nivel del obrero medio, como quiere Svoboda, que, en este sentido, se eleva al segundo grado de la pedagogía economista. Nada más lejos de mí que el propósito de negar la necesidad de publicaciones de divulgación para los obreros y de otras publicaciones de más divulgación aún, pero claro, está, no vulgares, para los obreros muy atrasados. Pero lo que me indigna es ese constante meter sin venir a cuento la pedagogía en los problemas políticos, en las cuestiones de organización. Pues ustedes, señores, que se desvelan por el obrero medio, en el fondo, más bien ofenden a los obreros con el deseo de hacerles sin falta una reverencia antes de hablar de política obrera o de organización obrera. Yérganse para hablar de cosas serias y dejen la pedagogía para quienes ejercen el magisterio, pues no es ocupación de políticos ni de organizadores. ¿Es que entre los intelectuales no hay también hombres avanzados, elementos medios y masas? ¿Es que no reconoce todo el mundo que los intelectuales también necesitan publicaciones de divulgación? ¿No se escribe esa literatura? Pero imagínense que en un artículo sobre la organización de los estudiantes universitarios o de bachillerato, el autor se pusiera a repetir con machaconería, con pesadez, como quien hace un descubrimiento, que se precisa, ante todo, una organización de estudiantes medios. Por seguro que semejante autor sería puesto en ridículo y le estaría muy bien empleado. Le dirían, usted, denos unas cuantas ideillas de organización si las tiene, y ya veremos nosotros mismos quién es medio, superior o inferior. Y, si las tiene, sobre organización no son propias, pues sus disquisiciones sobre las masas y los elementos medios hastiarán simplemente. Comprendan de una vez que los problemas de política y organización son ya de por sí tan serios que no se pueden hablar de ellos sino con toda seriedad. Se puede y se debe preparar a los obreros, lo mismo que a los estudiantes universitarios y de bachillerato, para poder abordar entre ellos esos problemas. Pero una vez los han abordado, den verdaderas respuestas. No se vuelvan atrás hacia los elementos medios o hacia las masas. No salgan del paso con retruécanos o frases. Si el obrero revolucionario quiere prepararse por entero para su trabajo, debe convertirse también en un revolucionario profesional. Por esto no tiene razón Savinkov cuando dice que, por estar el obrero ocupado en la fábrica 11 horas y media, las demás funciones revolucionarias, salvo la agitación, recaen ante todo, quiérase o no, sobre un número reducidísimo de intelectuales. No sucede esto, quiérase o no, sino debido a nuestro atraso, porque no comprendemos que tenemos el deber de ayudar a todo obrero que se distinga por su capacidad para convertirse en un agitador, organizador, propagandista, distribuidor, etc., profesional. En este sentido, dilapidamos vergonzosamente nuestras fuerzas. No sabemos cuidar lo que tiene que ser cultivado y desarrollado con particular solicitud. Fíjense en los alemanes. Tienen 100 veces más fuerzas que nosotros, pero comprenden perfectamente que los agitadores, etc., capaces de verdad, no descuellan con excesiva frecuencia entre los obreros medios.
Por eso procuran colocar enseguida a todo obrero capaz en condiciones que le permitan desarrollar plenamente y aplicar plenamente sus aptitudes. Hacen de él un agitador profesional. Lo animan a ensanchar su campo de acción, a extender esta de una fábrica a todo un oficio, de una localidad a todo el país. De este modo, el obrero adquiere experiencia y habilidad profesional, amplía su horizonte y su saber, observa de cerca de los jefes políticos destacados de otros lugares y de otros partidos. Procura ponerse a la misma altura que ellos y unir en su persona el conocimiento del medio obrero y la lozanía de las convicciones socialistas a la maestría profesional, sin la que no puede el proletariado desplegar su tenaz lucha contra sus enemigos perfectamente instruidos. Así, sólo así, surgen de la masa obrera los Bebel, los Auer. Pero lo que en un país libre en el aspecto político se hace en gran parte por sí solo, en Rusia deben hacerlo sistemáticamente nuestras organizaciones. Un agitador obrero que tenga algún talento y prometa no debe trabajar 11 horas en la fábrica. Debemos arreglarlo de manera que viva de los fondos del partido, que pueda pasar a la clandestinidad en el momento preciso, que cambie de lugar de acción, pues, de otro modo, no adquirirá gran experiencia, no ampliará su horizonte, no podrá sostenerse siquiera varios años en la lucha contra los gendarmes. Cuanto más amplio y profundo es el movimiento espontáneo de las masas obreras, tantos más agitadores de talento descuellan, y no solo agitadores, sino organizadores, propagandistas y militantes prácticos de talento. Prácticos en el buen sentido de la palabra, que son tan escasos entre nuestros intelectuales, en su mayor parte un tanto desidiosos y tardos a la rusa. Cuando tengamos destacamentos de obreros revolucionarios, y bien entendido que, de todas las armas de la acción revolucionaria, especialmente preparados y con un largo aprendizaje, ninguna policía política del mundo podrá con ellos, porque esos destacamentos de hombres consagrados en cuerpo y alma a la revolución gozarán igualmente de la confianza ilimitada de las más amplias masas obreras. Y somos los culpables directos de no empujar bastante a los obreros a este camino que es el mismo para ellos y para los intelectuales, al camino del aprendizaje revolucionario profesional, tirando demasiado a menudo de ellos hacia atrás con nuestros discursos necios sobre lo que es accesible para la masa obrera y para los obreros medios, etc. En este sentido, igual que en los otros, el reducido alcance del trabajo de organización está en relación indudable e íntima, aunque no se dé cuenta de ello la inmensa mayoría de los economistas y de los militantes prácticos noveles, con la reducción del alcance de nuestra teoría y de nuestras tareas políticas. El culto a la espontaneidad origina una especie de temor de apartarnos un poquitín de lo que sea accesible a las masas, un temor de subir demasiado por encima de la simple satisfacción de sus necesidades directas e inmediatas. No tengan miedo, señores. Recuerden ustedes que en materia de organización estamos a un nivel tan bajo que es absurda hasta la propia idea de que podamos subir demasiado alto. Sección 5. La organización de conspiradores y la democracia. Entre nosotros, hay mucha gente tan sensible a la voz de la vida que nada temen tanto como eso precisamente. Acusado de ser adeptos del grupo Libertad del Pueblo, de no comprender la democracia, etc., a los que comparten las opiniones expuestas más arriba. Nos vemos precisados a detenernos en estas acusaciones, que apoya también, como es natural, Rabucheirielo. Quien escribe estas líneas sabe muy bien que los economistas peterburgueses acusaban ya a Rabochaya Gazeta
de seguir a Libertad del Pueblo, cosa comprensible si se le compara con Ravocha Misl. Por eso, cuando después de aparecer Iskra, un camarada nos refirió que los socialdemócratas de la ciudad X califican a Iskra de órgano de libertad del pueblo, no nos sentimos nada sorprendidos. Naturalmente, esa acusación era para todos nosotros un elogio, pues ¿a qué socialdemócrata decente no le habrá acusado de lo mismo los economistas? Estas acusaciones son debidas a malentendidos de dos géneros. En primer lugar, en nuestro país se conoce tan poco la historia del movimiento revolucionario que toda idea de formar una organización combativa centralizada que declare una guerra sin cuartel al zarismo es calificada de adicta a libertad del pueblo. Pero la magnífica organización que tenían los revolucionarios de la década del 70 y que debiera servirnos a todos de modelo, no la crearon, ni mucho menos, los adeptos de libertad del pueblo, sino los partidarios de tierra y libertad. Comentario, eso me suena muchísimo. Continuando. Que luego se dividió en reparto negro y libertad del pueblo. Por eso es absurdo, tanto desde el punto de vista histórico como desde el lógico, ver en una organización revolucionaria de combate algo específico de libertad del pueblo, porque ninguna tendencia revolucionaria que piense realmente en una lucha seria puede prescindir de semejante organización. El error de los adeptos de libertad del pueblo no consistió en procurar que se incorporaran a su organización todos los descontentos, ni orientar esa organización hacia una lucha resuelta contra la autocracia. En eso, por el contrario, estriba su gran mérito ante la historia, y su error consistió en haberse apoyado en una teoría que no tenía en realidad nada de revolucionaria, y en no haber sabido, o en no haber podido, establecer un nexo firme entre su movimiento y la lucha de clases en la sociedad capitalista en desarrollo. Y sólo la más burda incomprensión del marxismo, o su comprensión en sentido strubista, ha podido dar al lugar la opinión de que la aparición de un movimiento obrero espontáneo de masas nos exime de la obligación de fundar una organización de revolucionarios tan buena como la de los partidarios de tierra y libertad, o de crear otra incomparablemente mejor. Comentario. Espera un poco, Lenin, espera un poco. Continuando. Por el contrario, ese movimiento nos impone precisamente dicha obligación, ya que la lucha espontánea del proletariado no se convertirá en su verdadera lucha de clase, mientras no esté dirigida por una fuerte organización de revolucionarios. En segundo lugar, muchos, y entre ellos, por lo visto, B. Krzyzewski, no comprenden bien la polémica que siempre ha sostenido los socialdemócratas contra la concepción de la lucha política como una lucha de conspiradores. Hemos protestado, y protestaremos siempre, desde luego, contra la reducción de la lucha política a las proporciones de una conjuración. Pero eso, claro está, en modo alguno, significaba que negásemos la necesidad de una fuerte organización revolucionaria. Y, por ejemplo, en el folleto citado en la nota, junto a la polémica contra quienes quieren reducir la lucha política a una conjuración, se encuentra el esquema de una organización, como ideal de los socialdemócratas, lo bastante fuerte para poder recurrir tanto a la insurrección como a cualquier otra forma de ataque, con objeto de asestar el golpe decisivo al absolutismo. Por su forma, una organización revolucionaria de esa fuerza en un país autocrático puede llamarse también organización de conspiradores, porque la palabra francesa conspiración equivale a conjuración, y el carácter conspirativo es imprescindible en el grado máximo para semejante organización. El carácter conspirativo es condición tan imprescindible de tal organización
que las demás condiciones, número, selección, funciones, etc., de los miembros, tienen que concentrarse con ella. Sería, por tanto, extrema candidez temer que nos acusen a los socialdemócratas de querer crear una organización de conspiradores. Todo enemigo del economismo debe enorgullecerse de esa acusación, así como de la acusación de ser partidario de libertad del pueblo. Se nos objetará que una organización tan poderosa y tan rigurosamente secreta, que concentra en sus manos todos los hilos de la actividad conspirativa, organización necesariamente centralista, puede lanzarse con excesiva ligereza a un ataque prematuro, puede encontrar irreflexivamente el movimiento antes de que lo hagan posible y necesario la extensión del descontento político, la fuerza de la efervescencia y la exasperación de la clase obrera, etc. Nosotros contestaremos que, hablando en términos abstractos, no es posible negar, desde luego, que una organización de combate pueda abocar en una batalla impremeditada, la cual puede acabar en una derrota que en modo alguno sería inevitable en otras condiciones. Pero, en semejante problema, es imposible limitarse a consideraciones abstractas, porque todo combate entraña la posibilidad abstracta de la derrota, y no hay otro medio de disminuir esta posibilidad que preparar organizadamente el combate. Y, si planteamos el problema en el terreno concreto de las condiciones actuales de Rusia, habremos de llegar a esta conclusión positiva. Una fuerte organización revolucionaria es sin duda necesaria para dar precisamente estabilidad al movimiento y preservarlo de la posibilidad de los ataques irreflexivos. Justamente ahora, cuando carecemos de semejante organización y cuando el movimiento revolucionario crece espontánea y rápidamente, se observan ya dos extremos opuestos que, como es lógico, se tocan, o un economismo sin el menor fundamento, acompañado de prédicas de moderación, o un terrorismo excitante con tan poco fundamento que tiende a producir artificiosamente en el movimiento que se desarrolla y se consolida, pero que todavía está más cerca de su principio que de su fin. Síntomas de su fin. Y el ejemplo de Rabocheirielo demuestra que existen ya socialdemócratas que capitulan ante ambos extremos. Y no es de extrañar, porque, amén de otras razones, la lucha económica contra los patronos y el gobierno jamás satisfará a un revolucionario y extremos opuestos siempre surgirán aquí o allá. Solo una organización combativa, centralizada, que aplique firmemente la política socialdemócrata y satisfaga, por decirlo así, todos los instintos y aspiraciones revolucionarios, puede preservar de un ataque irreflexivo al movimiento y puede preparar un ataque con perspectivas de éxito. Se nos objetará también que el punto de vista expuesto sobre la organización contradice el principio democrático. La acusación anterior tiene un origen ruso tan específico como específico carácter extranjero tiene esta otra. Solo una organización con sede en el extranjero, la Unión de Socialdemócratas Rusos, ha podido dar a su redacción, entre otras instrucciones, la siguiente. Se abre una cita. Principio de organización. Para favorecer el desarrollo y la unificación de la socialdemocracia, es preciso subrayar, desarrollar, luchar por un amplio principio democrático de su organización de partido, cosa que han hecho especialmente imprescindible las tendencias antidemocráticas aparecidas en las filas de nuestro partido. Se cierra la cita. En el capítulo siguiente, veremos cómo lucha precisamente Rabocheirielo contra las tendencias antidemocráticas de Iskra. Veamos ahora de cerca el principio que proponen los economistas. Es probable que todo el mundo está de acuerdo en que el amplio principio democrático presupone las dos condiciones imprescindibles que siguen. Primero, publicidad completa.
Y segundo, carácter electivo de todos los cargos. Sin publicidad, más aún, sin una publicidad que no quede reducida a los miembros de la organización, sería ridículo hablar de espíritu democrático. Llamaremos democrática a la organización del Partido Socialista Alemán, ya que en él todo es público, incluso las sesiones de sus congresos. Pero nadie llamará democrática a una organización que se oculte de todos los que no sean miembros suyos con el manto del secreto. Cabe preguntar, ¿qué sentido tiene proponer un amplio principio democrático cuando la condición fundamental de ese principio es irrealizable para una organización secreta? El amplio principio resulta ser una mera frase que suena mucho, pero que está vacía. Más aún, esta frase demuestra una incomprensión completa de las tareas urgentes del movimiento en materia de organización. Todo el mundo sabe hasta qué punto está extendida entre nosotros la falta de discreción conspirativa que predomina en la gran masa de revolucionarios. Ya hemos visto con cuánta amargura se queja de ello Savinkov, exigiendo, lleno de razón, una severa selección de los afiliados. Y de pronto aparecen gentes que se ufanan de su sentido de la vida y, en semejante situación, no subrayan la necesidad de la más severa discreción conspirativa y de la más rigurosa, y por consiguiente más estrecha, selección de los afiliados, sino en un amplio principio democrático. Esto se llama tomar al rábano por las hojas. No queda mejor parado el segundo rasgo de la democracia, el carácter electivo. En los países que gozan de libertad política, esta condición se sobreentiende por sí misma. Se considera miembro del partido todo el que acepta los principios de su programa y ayuda al partido en la medida de sus fuerzas, dice el artículo 1 de los Estatutos Orgánicos del Partido Socialdemócrata Alemán. Y, como toda la lisa política está abierta para todos, igual que la rampa del escenario para el público de un teatro, el que se acepte o se rechace, se apoye o se impugne, son cosas que todos sabemos por los periódicos y por las reuniones públicas. Todo el mundo sabe que determinado dirigente político ha comenzado de tal manera, ha pasado por tal y tal evolución, se ha portado de tal y tal modo en un momento difícil de su vida, se distingue en general por tales y tales cualidades. Por tanto, es natural que este dirigente lo puedan elegir o no elegir con conocimiento de causa para determinado cargo en el partido, todos los miembros del mismo. El control general, en el sentido de la palabra, de cada uno de los pasos del afiliado al partido a lo largo de su carrera política, crea un mecanismo de acción automática que tiene por resultado lo que en biología se llama supervivencia de los mejor adaptados. La selección natural, producto de una completa publicidad del carácter electivo y del control general, asegura que cada dirigente esté, a fin de cuentas, en su sitio, se encargue de la labor que mejor concuerde con sus fuerzas y aptitudes, sufra en su carne todas las consecuencias de sus errores, demuestre a la vista de todos su capacidad para reconocer faltas y evitarlas. Pero prueben ustedes a encajar este cuadro en el marco de nuestra autocracia. ¿Es acaso concebible entre nosotros que todo el que acepte los principios del programa del partido y ayude al partido en la medida de sus fuerzas, controle cada paso del revolucionario clandestino? ¿Que todos elijan a uno o a otro entre estos últimos cuando, en bien de su trabajo, el revolucionario está obligado a ocultar su verdadera personalidad en las 9/10 partes de esos todos? Reflexionen, aunque sea solo un momento, en el verdadero sentido de las sonoras palabras de Rabotché y Dielo, y verán que la amplia democracia de una organización de partido en las tinieblas de la autocracia, cuando son los gendarmes quienes seleccionan,
no es más que un juguete inútil y perjudicial. Inútil porque, en la práctica, jamás ha podido organización revolucionaria alguna aplicar una amplia democracia, ni puede aplicarla por mucho que lo desee. Perjudicial porque los intentos de aplicar en la práctica un amplio principio democrático solo facilitan a la policía las grandes redadas y perpetúan los métodos primitivos de trabajo dominantes, desviando el pensamiento de los militantes dedicados a la labor práctica de la seria e imperiosa tarea de forjarse como revolucionarios profesionales hacia la redacción de prolijos reglamentos burocráticos sobre sistemas de votación. Solo en el extranjero, donde no pocas veces se juntan gentes que no pueden encontrar una labor verdadera y real, ha podido desarrollarse en algún sitio, sobre todo en diversos grupos pequeños, ese juego a la democracia. Para demostrar al lector cuán indecoroso es el procedimiento predilecto de Rabotché-Diello para preconizar un principio tan decoroso como la democracia en la labor revolucionaria, apelaremos de nuevo a un testigo. Se trata de E. Serebriakov, director de la revista londinense Nakanunie, que siente gran debilidad por Rabotché-Diello y profundo odio a Plejánov y a los plejanovistas. En los artículos referentes a la escisión de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el extranjero, Nakanunie se puso resueltamente al lado de Rabotché-Diello y descargó un nubarrón de palabras detestables sobre Plejánov. Tanto más valor tiene para nosotros el testigo en este punto. En el artículo, con motivo del llamamiento del grupo de autoemancipación de los obreros, Serebriakov decía que era indecoroso plantear cuestiones de obcecación, turbación, de primacía, de lo que se llama el Areópago tribunal, en un movimiento revolucionario serio. Y decía, entre otras cosas, lo siguiente. Se abre cita. Mishkin, Rogachov, Seliabov, Mikhailov, Perovskaya, Figner y otros nunca se consideraron dirigentes y nadie los había elegido ni nombrado, aunque en realidad sí lo eran, porque tanto en el periodo de propaganda como en la lucha contra el gobierno cargaron con el mayor peso del trabajo, fueron a los sitios más peligrosos y su actividad fue la más fructífera, y la primacía no resultaba de que la desearan, sino de que los camaradas que los rodeaban confiaban en su inteligencia, en su energía y en su lealtad. Temer a un areógrafo, y si no se le teme, no hay por qué mencionarlo, que puede dirigir autoritariamente el movimiento, es ya demasiada candidez. ¿Quién lo obedecería? Se cierra la cita. Preguntamos al lector, ¿en qué se diferencia el areópago de las tendencias antidemocráticas? No es evidente que el decoroso principio de organización de Rabotché-Diello es tan cándido como indecoroso. Cándido, porque sencillamente nadie obedecerá a un areópago o a gentes con tendencias antidemocráticas, toda vez que los camaradas que los rodean no confiarán en su inteligencia, en su energía, ni en su lealtad. E indecoroso como demagógica salida de tono que especula con la presunción de unos, con el desconocimiento que otros tienen del estado en que realmente se encuentra nuestro movimiento, y con la falta de preparación de los terceros y su desconocimiento de la historia del movimiento revolucionario. El único principio de organización serio a que deben atenerse los dirigentes de nuestro movimiento ha de ser el siguiente: la más severa discreción conspirativa, la más rigurosa selección de los afiliados y la preparación de revolucionarios profesionales.
Si se cuenta con estas cualidades, está asegurado algo mucho más importante que el ambiente democrático, a saber, la plena confianza mutua propia de camaradas entre los revolucionarios. Y es indiscutible que necesitamos más esta confianza porque en Rusia no se puede ni hablar de sustituirla por un control democrático general. Cometeríamos un grave error si creyéramos que, por ser imposible un control verdaderamente democrático, los afiliados a una organización revolucionaria se convierten en incontrolados. No tienen tiempo de pensar en las formas de juguete de la democracia en el seno de un apretado núcleo de camaradas entre los que reina la confianza mutua. Pero sienten muy en lo vivo su responsabilidad, pues saben, además, por experiencia, que una organización de verdaderos revolucionarios no se detendrá en medios para deshacerse de un miembro indigno. Además, en el país hay una opinión pública bastante desarrollada de los medios revolucionarios rusos e internacionales que tiene muchísima historia y castiga con implacable severidad todo incumplimiento del deber de la camaradería y la democracia, la verdadera democracia, no la de juguete, va implícita como la parte en el todo, en este concepto de camaradería. Tomen todo eso en consideración y comprenderán qué nauseabundo tufillo a juego con los generales en el extranjero transciende de todas esas habladurías y resoluciones sobre las tendencias antidemocráticas. Hay que observar, además, que la otra fuente de tales habladurías, es decir, la candidez, se alimenta a sí mismo de una confusión de ideas acerca de la democracia. En el libro de los esposos Webb, sobre las trade uniones inglesas, hay un capítulo curioso, la democracia primitiva. Los autores refieren en él que los obreros ingleses tenían por señal imprescindible de democracia en el primer periodo de existencia de sus sindicatos que todos hicieran de todo en la dirección de los mismos. No sólo se decidían todas las cuestiones por votación de todos los miembros, sino que los cargos también eran desempeñados sucesivamente por todos los afiliados. Fue necesaria una larga experiencia histórica para que los obreros comprendieran lo absurdo de semejante concepto de la democracia y la necesidad, por una parte, de que existieran instituciones representativas y por otra, funcionarios profesionales. Fueron necesarios unos cuantos casos de quiebra de cajas de los sindicatos para que los obreros comprendieran que la proporción entre las cuotas que pagaban y los subsidios que recibían no podía decidirse solo por votación democrática, sino que exigía, además, el consejo de un perito en seguros. Lean también el libro de Kautsky sobre el parlamentarismo y la legislación popular y verán que las deducciones del teórico marxista coinciden con las enseñanzas de prolongados años de práctica de los obreros unidos espontáneamente. Kautsky rebate con denuedo la forma primitiva que Rattinghausen tiene de concebir la democracia. Se burla de la gente dispuesta en exigir en nombre de la democracia que los periódicos del pueblo sean redactados directamente por el pueblo. Demuestra la necesidad de que existan periodistas, parlamentarios, etc., profesionales, para dirigir de un modo socialdemócrata la lucha de clase del proletariado. Ataca el socialismo de anarquistas y literatos, que exaltan, por afán efectista, la legislación que emana directamente del pueblo, y no comprenden que su aplicación es muy convencional en la sociedad contemporánea. Todo el que haya desplegado una labor práctica en nuestro movimiento sabe cuán extendido está entre la masa de la juventud estudiantil y de los obreros el concepto primitivo de la democracia.
no es de extrañar que este concepto penetre tanto en estatutos como en publicaciones. Los economistas del tipo bernsteiniano decían en sus estatutos: Artículo 10. Todos los asuntos que atañen a los intereses de toda la organización sindical se resolverán por la mayoría de votos de todos sus miembros. Los economistas del tipo terrorista lo secundan. Es preciso que los acuerdos del comité pasen por todos los círculos y sólo entonces serán efectivos. Observen que esta reclamación de aplicar ampliamente el referéndum se plantea después de exigir que toda la organización se base en el principio electivo. Nada más lejos de nosotros, claro está, que censurar por eso a los militantes dedicados al trabajo práctico, que han tenido muy poca posibilidad de conocer la teoría y la práctica de las organizaciones democráticas de verdad. Pero cuando Rabucheidielo, que pretende ejercer una función dirigente, se limita a tales circunstancias, a insertar una resolución sobre el amplio principio democrático, ¿cómo no llamar a esto sino puro afán efectista? Sección 6. El trabajo a escala local y a escala nacional. Si las objeciones que se hacen al plan de organización que aquí exponemos, reprochándole su falta de democracia y su carácter conspirativo, carecen totalmente de fundamento, queda todavía pendiente una cuestión que se plantea muchas veces y merece detenido examen. Se trata de la relación existente entre el trabajo local y el trabajo a escala nacional. Se expresa el temor que, al crearse una organización centralista, el centro de gravedad pase de primer trabajo al segundo. El temor de que esto perjudique al movimiento, debilite la solidez de los vínculos que nos unen con la masa obrera y, en general, la estabilidad de la agitación local. Contestaremos que nuestro movimiento se resiente durante estos últimos años precisamente de que los militantes locales estén demasiado absorbidos por el trabajo local, que, por esta razón, es necesario desplazar algo, sin el menor género de dudas, al centro de la gravedad hacia el trabajo en el plano nacional, que, lejos de debilitar este desplazamiento, dará, por el contrario, mayor solidez a nuestros vínculos y mayor estabilidad a nuestra agitación local. Examinemos la cuestión del órgano central y de los órganos locales, rogando al lector que no olvide que la prensa no es para nosotros sino un ejemplo ilustrativo de la labor revolucionaria y que, en general, es infinitamente más amplia y más variada. En el primer periodo del movimiento de masas, 1896-1898, los militantes locales intentaron publicar un órgano destinado a toda Rusia, Rabochaya Gazeta. En el periodo siguiente, 1898-1900, el movimiento da un gigantesco paso adelante, pero los órganos locales absorben totalmente la atención de los dirigentes. Si se hace un recuento de todos estos órganos locales, resultará, por término medio, un número al mes. ¿No es esto una prueba evidente del primitivismo de nuestros métodos de trabajo? ¿No demuestra eso de manera fehaciente el atraso que nuestra organización revolucionaria lleva del avance espontáneo del movimiento? Si se hubiera publicado la misma cantidad de números de periódicos por una organización única y no por grupos locales dispersos, no solo habríamos ahorrado una inmensidad de fuerzas, sino asegurando a nuestro trabajo infinitamente más estabilidad y continuidad. Olvidan con demasiada frecuencia este sencillo razonamiento tanto los militantes dedicados a las labores prácticas, que trabajan activamente de manera casi exclusiva en los órganos locales, por desgracia, en la inmensa mayoría de los casos, la situación no ha cambiado, como los publicistas, que muestran en esta cuestión asombroso quijotismo, exageración en sentimientos. Continuando. El militante dedicado al trabajo práctico suele darse por satisfecho con el razonamiento de que a los militantes locales les es difícil ocuparse de la publicación de un periódico central para toda Rusia y
que mejor es tener periódicos locales que no tener ninguno. Esto último es, desde luego, muy cierto, y ningún militante dedicado al trabajo práctico reconocerá antes que nosotros la gran importancia y la gran utilidad de los periódicos locales en general. Pero no se trata de esto, sino de ver si es posible librarse del fraccionamiento y del primitivismo en el trabajo tan palmariamente reflejados en los 30 números de periódicos locales publicados por toda Rusia en 2 años y medio. No se constriñan al principio indiscutiblemente, pero es demasiado abstracto, de la utilidad de los periódicos locales en general. Tengan además el valor de reconocer francamente sus lados negativos, puestos de manifiesto en 2 años y medio de experiencia. Esta experiencia demuestra que, en nuestras condiciones, los periódicos locales resultan, en la mayoría de los casos, vacilantes en los principios y faltos de importancia política. En cuanto al consumo de energías revolucionarias, resultan demasiado costosos e insatisfactorios por completo desde el punto de vista técnico. Me refiero, claro está, no a la técnica tipográfica, sino a la frecuencia y regularidad de la publicación. Y todos los defectos indicados no son obra de la casualidad, sino consecuencia inevitable del fraccionamiento que, por una parte, explica el predominio de los periódicos locales en el periodo que examinamos y, por otra parte, encuentra un apoyo en ese predominio. Una organización local, por sí sola, no está realmente en condiciones de asegurar la firmeza de principios de su periódico ni de colocarlo a la altura de órgano político. No está en condiciones de reunir y utilizar datos suficientes para escribir de toda nuestra vida política. Y, en cuanto al argumento que ordinariamente se esgrime en los países libres para justificar la necesidad de numerosos periódicos locales, que son baratos, porque los confeccionan obreros locales y que pueden ofrecer una información mejor y más rápida a la población local, la experiencia ha demostrado que, en nuestro país, se vuelve contra dichos periódicos. Estos resultan demasiado costosos en lo que al consumo de energías revolucionarias se refiere, y son publicados muy de tarde en tarde, por la sencilla razón de que un periódico ilegal, por pequeño que sea, precisa un inmenso mecanismo clandestino de imprenta, que requiere la existencia de una gran industria fabril, pues en un taller de artesanos no es posible montar semejante mecanismo. Mas cuando éste es primitivo, la policía aprovecha muchas veces. Todo militante dedicado al trabajo práctico conoce numerosos ejemplos de este género, la aparición y difusión de 1 o 2 números para hacer una redada masiva, que lo barre todo tan bien que es preciso volver a empezar de nuevo. Un buen mecanismo clandestino de imprenta exige una buena preparación profesional de los revolucionarios y la más consecuente división del trabajo. Y estas dos condiciones son, desde todo punto, irrealizables en una organización local aislada, por mucha fuerza que reúna en un momento dado. No hablemos ya de los intereses generales de todo nuestro movimiento. Una educación socialista y política de los obreros basada en principios firmes. Aquí estamos. También los intereses locales específicos quedan mejor atendidos por órganos no locales. Solo a primera vista puede parecer esto una paradoja. En realidad, la experiencia de los 2 años y medio de que hemos hablado lo demuestra de manera irrefutable. Todo el mundo convendrá en que si las fuerzas locales que han publicado 30 números de periódicos hubieran trabajado para un solo periódico, habrían publicado sin dificultad 60 números, si no 100, y por consiguiente se habrían reflejado de un modo más completo las particularidades del movimiento puramente local. No cabe duda de que no es fácil conseguir esta coordinación, pero hace falta que, al fin, reconozcamos su necesidad, que cada círculo local piense y trabaje activamente en ese sentido sin esperar un empujón de fuera, sin dejarse seducir por la accesibilidad
y la proximidad de un órgano local. Proximidad que, según lo prueba nuestra experiencia revolucionaria, es, en buena parte, ilusoria, y prestan un flaco servicio al trabajo práctico los publicistas que, considerándose muy próximos a los militantes prácticos, no se dan cuenta de este carácter ilusorio y salen del paso con un razonamiento de simpleza tan extraordinaria como de vacuidad tan asombrosa. Hacen falta periódicos locales, hacen falta periódicos comarcales, hacen falta periódicos centrales para toda Rusia. Es natural que, hablando en términos generales, todo esto haga falta, pero también hace falta, cuando se aborda un problema concreto de organización, pensar en las condiciones de medio y tiempo. No es, en efecto, un caso de quijotismo cuando Svoboda, deteniéndose específicamente en el problema del periódico, escribe, se abre cita, nosotros creemos que en todo lugar algo considerable de concentración de obreros debe haber un periódico obrero propio, no traído de fuera, sino justamente propio. Se cierra la cita. Si este publicista no quiere pensar en el sentido de sus palabras, piense usted al menos por él, lector. ¿Cuántas decenas, sino centenares de lugares algo considerables de concentración de obreros hay en Rusia? ¿Y qué perpetuación de nuestro primitivismo en el trabajo resultará si cada organización local se pusiera efectivamente a publicar su propio periódico? ¿Cómo facilitaría este fraccionamiento a nuestros gendarmes la tarea de capturar y, además, sin hacer esfuerzos algo considerables, a los militantes locales desde el comienzo mismo de su actuación antes de haber podido llegar a ser verdaderos revolucionarios? En un periódico central para toda Rusia, continuó el autor, no interesarían mucho las narraciones de los manejos de los fabricantes, se abre cita, y de los pormenores de poca monta de la vida fabril en diversas ciudades que no son la suya, se cierra, pero, se abre cita, al orlense no le aburrirá leer lo que sucede en Oriol. Sabe siempre con quién se ha metido, a quién se le da para el pelo, y a él le baila el ojo. Se cierra la cita. Sí, al orlense le baila el ojo, pero nuestro publicista también le baila demasiado la imaginación. En lo que éste debiera pensar es en si se muestra tacto al defender la mezquinidad de esfuerzos. No cederemos a nadie la palma en reconocer cuán necesario e importante es denunciar los abusos que se cometen en las fábricas, pero hay que recordar que hemos llegado ya a un momento en que los vecinos de San Petersburgo les aburre leer las cartas peterburguesas del periódico peterburgués Rabochaya Mysl. Para denunciar los abusos que se cometen en las fábricas locales, hemos tenido siempre, y debemos seguir teniendo siempre, las hojas volantes. Pero el periódico hay que elevarlo y no rebajarlo a nivel de hojas volantes de fábrica. Para un periódico necesitamos denuncias no tanto de pequeñeces como de los grandes defectos típicos de la vida fabril. Denuncias hechas con ejemplos de singular realce y, por lo mismo, capaces de interesar a todos los obreros y a todos los dirigentes del movimiento, capaces de enriquecer efectivamente sus conocimientos, ensanchar su horizonte, dar comienzo al despertar de un distrito más, de un nuevo sector profesional de obreros. Se abre cita. Además, en un periódico local, los manejos de la administración de la fábrica o de otras autoridades pueden recogerse enseguida, aún recientes, y mientras la noticia llega a un periódico central lejano, en el punto de origen ya se habrá olvidado lo sucedido. ¿Cuándo habrá ocurrido eso? Cualquiera lo recuerda. Se cierra la cita. En efecto, cualquiera lo recuerda. Los 30 números publicados en 2 años y medio corresponden, según hemos visto en la misma fuente, a 6 ciudades, de modo que a cada ciudad le corresponde, por término medio, un número de periódico por medio año, e incluso si nuestro
insubstancial publicista triplica en su hipótesis el rendimiento del trabajo local, paréntesis, cosa que sería indudablemente inexacta con relación a una ciudad media, porque es imposible aumentar considerablemente el rendimiento sin salir del primitivismo en el trabajo, se cierra el paréntesis, no recibiríamos, sin embargo, más de un número cada 2 meses, es decir, una situación que en nada se parece a recoger las noticias aún recientes. Pero bastaría con que se unieran 10 organizaciones locales e invistieran de funciones activas a sus delegados con el fin de montar un periódico central que entonces pudiera recogerse por toda Rusia no pequeñeces, sino escándalos notables y típicos en realidad, y esto cada 2 semanas. Nadie que sepa en qué situación se encuentran nuestras organizaciones lo dudará, y, en cuanto a lo de pillar al enemigo con las manos en la masa, si se toma esto en serio y no se habla de hablar por hablar, un periódico clandestino no puede, en general, ni pensar en ello. Esto puede hacerlo solo una hoja volante, porque el plazo máximo para sorprender así al enemigo no pasa, en la mayoría de los casos, de 1 o 2 días. Tomen, por ejemplo, el caso de una huelga breve corriente, de atropellos en una fábrica o de una manifestación, etc. El obrero no solo vive en la fábrica, sino en la ciudad también. Continúa nuestro autor, pasando de lo particular a lo general, con una consecuencia tan rigurosa que honraría al mismísimo Boris Krzyzewski, y señala los problemas de las dumas, hospitales y escuelas de las ciudades, exigiendo que el periódico obrero no calle los asuntos urbanos en general. La exigencia es de por sí magnífica, pero ilustra con particular evidencia la abstracta vacuidad a que se limitan con demasiada frecuencia las disquisiciones sobre los periódicos locales. Primero, si en, se abre cita, todo lugar algo considerable de concentración de obreros, se cierra, se publicaran en efecto periódicos con una sección urbana tan detallada como quiere Svoboda, dadas nuestras condiciones rusas, la cosa degeneraría inevitablemente en verdadera cicatería. Conduciría a debilitar la conciencia de lo importante, que es un empuje revolucionario general en toda Rusia contra la autocracia zarista, y reforzaría los brotes muy vivaces y más bien ocultos o reprimidos que arrancados de raíz de una tendencia que ya ha adquirido fama por la célebre máxima sobre los revolucionarios que hablan demasiado del parlamento inexistente y muy poco de las dumas urbanas existentes. Y hemos dicho, inevitablemente, subrayado así, que no es esto, sino lo contrario, lo que Svoboda quiere a sabiendas. Pero no basta con las buenas intenciones. Para que la labor de esclarecimiento de los asuntos urbanos quede organizada con la orientación debida respecto a todo nuestro trabajo, hay que empezar por elaborar totalmente y dejar sentada con firmeza esa orientación, y no solo mediante razonamientos, sino mediante una inmensidad de ejemplos, para que adquiera ya la solidez de tradición. Esto es lo que estamos muy lejos de tener, y, por esto, precisamente hay que empezar antes de que se pueda pensar en una vasta prensa local y hablar de ella. Segundo, para escribir bien y de un modo interesante de verdad sobre asuntos locales, hay que conocerlos bien, y no solo por los libros. Pero en toda Rusia apenas hay socialdemócratas que posean este conocimiento. Para escribir en un periódico, y no en folletos de divulgación, sobre asuntos locales y estatales, hay que disponer de datos frescos, variados, recogidos y elaborados por una persona entendida. Y para recoger y elaborar tales datos, no basta la democracia primitiva de un círculo primitivo en el que todos hacen de todo y se divierten jugando al referéndum. Para eso hace falta una plana mayor de autores especializados, de corresponsales especializados, un ejército de reporteros socialdemócratas que entablen relaciones en todas partes, que sepan penetrar en todos los secretos de Estado,
con los que tanto presume y con tanta facilidad revela el funcionario ruso, y meterse entre todos los bastidores, un ejército de hombres obligados por su cargo a ser ubicuos y omniscios. Y nosotros, partido de lucha contra toda opresión económica, política, social y nacional, podemos y debemos encontrar, reunir, formar, movilizar y poner en campaña un ejército así de hombres omnisapientes. Pero eso está todavía por hacer. Ahora bien, nosotros no solo no hemos dado aún, en la inmensa mayoría de los lugares, ni un paso en esa dirección, sino que a menudo ni siquiera existe la conciencia de la necesidad de hacerlo. Búsquese en nuestra prensa socialdemócrata artículos vivos e interesantes, crónicas y denuncias sobre nuestros asuntos y asuntillos diplomáticos, militares, eclesiásticos, urbanos, financieros, etcétera, etcétera. Se encontrará muy poco o casi nada. Por eso me enfado terriblemente siempre que viene alguien y me ensarta una retalía de lindezas y preciosidades sobre la necesidad de periódicos, en todo lugar algo considerable de concentración de obreros, que denuncien las arbitrariedades tanto en la administración fabril como en la pública local y nacional. El predominio de la prensa local sobre la central es síntoma de penuria o de lujo. De penuria, cuando el movimiento no ha cobrado fuerzas para un trabajo a gran escala, cuando aún vegeta en medio del primitivismo y casi se ahoga en las pequeñeces de la vida fabril. De lujo, cuando el movimiento ha podido ya plenamente con la tarea de las denuncias en todos los sentidos y de la agitación en todos los sentidos, de modo que, además del órgano central, se hacen necesarios numerosos órganos locales. Decida cada cual por sí mismo qué es lo que prueba el predominio que hoy tienen los periódicos locales entre nosotros. Por mi parte, me limitaré a formular con exactitud mi conclusión para no dar pie a malentendidos. Hasta ahora, la mayoría de nuestras organizaciones locales piensan casi exclusivamente en órganos locales y trabajan de un modo activo casi exclusivamente para ellos. Esto no es normal. Debe suceder lo contrario, que la mayoría de las organizaciones locales piense sobre todo en un órgano central para toda Rusia y trabaje principalmente para él. Mientras no ocurra así, no podremos publicar ni un solo periódico que sea por lo menos capaz de proporcionar realmente al movimiento una agitación en todos los sentidos en la prensa. Y, cuando esto sea así, se entablarán por sí solas unas relaciones normales entre el órgano central necesario y los órganos locales necesarios. A primera vista, la conclusión de que se precisa desplazar el centro de gravedad del trabajo local al trabajo a escala de toda Rusia puede parecer inaplicable al terreno de la lucha económica especial. El enemigo directo de los obreros es, en este caso, un patrono determinado o un grupo de patronos no ligados entre sí por una organización que recuerde, aunque sea remotamente, una organización puramente militar, rigurosamente centralista, dirigida, hasta en los detalles más pequeños, por una voluntad única, como es la organización del gobierno ruso, nuestro enemigo directo en la lucha política. Pero no es así. La lucha económica, lo hemos dicho muchas veces, es una lucha sindical, y por ello exige que los obreros se unan por oficios y no solo por el lugar del trabajo. Y la necesidad de esta unión profesional se hace tanto más imperiosa cuando mayor es la rapidez con que avanza la unión de nuestros patronos en toda clase de sociedades y corporaciones. Nuestra dispersión y nuestros métodos primitivos de trabajo obstaculizan directamente esta unión, que exige una organización de revolucionarios única para toda Rusia y capaz de encargarse de dirigir sindicatos obreros a escala de todo el país. Ya hemos hablado antes del tipo de organización deseable con este objeto, y ahora añadiremos solo unas palabras en relación con el problema de nuestra prensa.
No creo que nadie dude de que todo periódico socialdemócrata deba tener una sección dedicada a la lucha sindical, económica. Pero el crecimiento del movimiento sindical nos obliga a pensar también en una prensa sindical. Creemos, sin embargo, que en toda Rusia todavía no se puede ni hablar, salvo de raras excepciones, de periódicos sindicales. Son un lujo y nosotros carecemos muchas veces hasta el pan de cada día. La forma de prensa sindical adecuada a las condiciones de trabajo clandestino y, ya ahora imprescindible, tendría que ser entre nosotros la de folletos sindicales. En ellos deberían recogerse y agruparse sistemáticamente datos legales e ilegales sobre las condiciones de trabajo en cada oficio, sobre las diferencias que en este sentido existen entre los diversos puntos de Rusia, sobre las principales reivindicaciones de los obreros de una profesión determinada, sobre las deficiencias de la legislación concerniente a ella, sobre los casos notables de la lucha económica de los obreros de este gremio, sobre los gérmenes de la situación actual y las necesidades de su organización sindical, etc. Estos folletos, primero, librarían a nuestra prensa socialdemócrata de una inmensidad de pormenores sindicales que solo interesan especialmente a los obreros de este oficio. Segundo, fijarían los resultados de nuestra experiencia en la lucha sindical, conservarían los datos recogidos, que ahora se pierden, literalmente, en el cúmulo de hojas y crónicas sueltas, y los sintetizarían. Tercero, podrían servir algo así como una guía para los agitadores, ya que las condiciones de trabajo varían con relativa lentitud. Las reivindicaciones fundamentales de los obreros de un oficio determinado son extraordinariamente estables. Paréntesis. Compárense las reivindicaciones de los tejedores de la región de Moscú en 1885 y de la región de San Petersburgo en 1896. Se cierra. Y un resumen de estas reivindicaciones y necesidades podría servir durante años enteros de manual excelente para la agitación económica en localidades atrasadas o entre capas atrasadas de obreros. Ejemplos de huelgas que hayan tenido éxito en una región. Datos sobre un nivel de vida más elevado y sobre mejores condiciones de trabajo en una localidad estimularían también a los obreros de otros lugares a nuevas y nuevas luchas. Cuarto, tomando la iniciativa de sintetizar la lucha sindical y reforzando de este modo los vínculos del movimiento sindical ruso con el socialismo, la socialdemocracia se preocuparía al mismo tiempo de que nuestro trabajo trade unionista no ocupara un puesto ni demasiado reducido ni demasiado grande en el conjunto de nuestro trabajo socialdemócrata. A una organización local que esté apartada de las organizaciones de otras ciudades, le es muy difícil, a veces casi imposible, mantener en este sentido una proporción adecuada. Paréntesis. Y el ejemplo de Rabocha y Amistel demuestra a qué punto de monstruosa exageración de carácter trade unionista puede llegarse en tal caso. Se cierra. Pero una organización de revolucionarios a escala de toda Rusia que sustente con firmeza el punto de vista del marxismo, que dirija toda la lucha política y disponga de una plana mayor de agitadores profesionales, jamás les será difícil determinar acertadamente esa proporción. Y ese fue el fin del capítulo. Dividido en dos partes de esta narración, el capítulo es muy bueno, es muy bueno. Este es uno de los capítulos del libro que yo siento hace flotar el libro, o sea, hace puntos muy importantes en lo que respecta a una organización a nivel nacional que pueda adaptarse y que pueda ver a futuro, que pueda planear. Eso es algo que es muy importante, la capacidad de planear, la capacidad que tiene el partido de planear. Vamos por partes. Lenin empieza hablando del primitivismo. ¿Y qué es el primitivismo? El primitivismo es trabajar y
pelear contra el sistema con lo que tienes. O sea, sin una organización grande, nada más te reúnes y todos, y sí, nos interesa esto y lo que sea, y hacen su lucha, y dice que en la mayoría de los casos se fracasa. O sea, hay un fracaso porque al no tener experiencia, al no tener organización, planeación, es muy fácil encontrarse al fracaso, y de esa forma se desaniman las personas, no duran. Entonces, aquí también dice Lenin de que el primitivismo y el economismo, lo que sería el buscar nada más resultados económicos, van de mano en mano, porque el primitivismo nada más es, ok, ve, es lo que es ahorita, es lo que es la ganancia inmediata, el que nos suben el sueldo todos, 10% o todos, y haces, ¿cómo lo hacemos? No, pues hacemos una marcha afuera de la fábrica, afuera de la oficina, y vas y lo que sea, así. Y hasta ahí queda. Entonces, dice Lenin de que, pues eso está bien, pero no es suficiente. Se tiene que hacer más y tenemos que tirarle a más. Tenemos que tirarle a cosas imposibles. Tenemos que tirarle a destruir el sistema, a abolir el sistema, a abolir lo que es el trabajo asalariado. Entonces, para eso hay que tener una organización disciplinada a nivel nacional que pueda tener contactos en todos lados, con jefes sindicales, con distintos periódicos, para poder tener una planeación y llegar a eso que queremos tener, a eso que queremos, que es la conquista del poder político. Entonces, de todo esto también, al final del libro, cuando sea la conclusión, el anexo, voy a leer también, voy a dar lo que sería un comentario amplio. Pero aquí Lenin se basa en este capítulo. Dice también de que hay que tener una diferencia en lo que es el trabajo a escala local y el trabajo a escala nacional. Y habla de un periódico, habla de cómo un periódico a escala nacional sería bastante beneficioso, porque de esa manera no se pierde los esfuerzos que uno hace. Por ejemplo, yo, ahorita, que estoy narrando una matrícula básica, que quiero narrar varios textos, es muy probable que otras personas hayan intentado o lo hayan dejado. Si hubiera tenido yo una organización que dijeran, oye, esto, si hubiéramos tenido ese tipo de organizaciones que nos pudieran, no hablo de organización política, pero quizá de organización de propaganda y agitación, para dividirnos el trabajo, para evitar redundancia, sería mucho más fácil y mucho más eficiente, y tendríamos un rango mayor de cosas que hay por hacer. Entonces también, en ese punto, si quieres unirte a una comunidad en español socialista, en Discord tenemos una, y se pone muy agradable. Estamos, como comunidad, empezando a sacar más material. Mis camaradas Rain y Amir están empezando a sacar un podcast que lo recomiendo bastante si tienes oportunidad de escucharlo. Si estás en el canal de YouTube, lo deberías de haber publicado ya. Y también, para que esto tenga éxito, camaradas, hay que hacer más. Hay que unirse a organizaciones a nivel local, a nivel nacional. Debe haber alguna que pueda acogerte, a la cual puedas acercarte para tener un rango mayor de lo que podamos hacer. Y si no hay una, planea crear una. Planea unirte a una organización que no sea marxista, a una organización sindical, algo en lo que creas, pero para crear ese tipo de conexiones. Más si no hay. De ese modo haces conexiones y tú puedes influenciar a esta organización sindical o a esta organización de personas, de ciudadanos, y tú decirles, oigan, vean, yo soy socialista y estas son mis ideas, y con eso puedes influenciar a estas personas para que ellos después tengan una mejor idea acerca del socialismo. Solo juntos, nosotros, el pueblo, la ciudadanía, los asalariados, juntos y organizados,
Vamos a poder sacar esto adelante. Y sí lo vamos a poder. Camaradas, un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.